Hermanas, qué gusto poder estar nuevamente juntas estudiando a las mujeres de la Biblia, estudiando la palabra, porque Dios quiere que estudiemos su palabra, que leamos la Biblia y que aprendamos y que le conozcamos a través de la lectura y el estudio de la Biblia. Así que estamos juntas por este viaje en el Antiguo Testamento de conocer a las mujeres de la Biblia. Y pues, si te acuerdas, estábamos en el libro de Ruth. Ya tenemos algunos programas en donde venimos desarrollando diferentes aspectos de los tesoros que podemos encontrar al estudiar este libro, que es pequeñito, pero que nos habla tanto de Dios y de su pueblo. Vamos a recordar un poquito el contexto del libro de Ruth para que nos pongamos todas así como calentando motores. Y si tú no has visto los programas anteriores, te invito a que por este mismo canal tú puedas buscar los programas que son anteriores a estos. Bueno, pues estamos hablando del libro de Ruth, y es un libro que se desarrolla dentro de la época de los jueces, en donde no había rey en Israel. Y se acuerdan que el libro anterior, el que precede en el orden que tiene los libros de la Biblia, es el libro de los jueces precisamente, y es como ver a toda la nación de Israel así en general y cómo Dios trató con ellos. Pero cuando venimos al libro de Ruth, es como que si Dios nos hiciera un acercamiento a esta familia. Y hay muchos propósitos, y uno de ellos, y el más grande, es de que todo el Antiguo Testamento está apuntando al Mesías. Dios está poniendo todo el Antiguo Testamento. Dios está poniendo el escenario para la venida del Mesías, para la venida de nuestro gran Salvador. Y entonces, en medio de ese contexto que ponen las Escrituras en el Antiguo Testamento, encontramos el libro de Ruth, en donde sí es una historia de amor, sí es una historia de una familia, como estamos hablando, pero principalmente es la historia, desde el simbolismo de esta historia de amor, pero es el mensaje de la redención específicamente. Cómo Dios ama a su pueblo, y como el pueblo de Dios, siendo inmerecedor, siendo extranjero, Dios ha querido amarnos, salvarnos, redimirnos, comprarnos y hacernos de Él. Así que para reforzar un poquito este contexto, vamos a ver el video de la línea del tiempo, y vamos a ver un poquito más de lo que hemos estado viendo los programas anteriores. El capítulo 3 comienza con Noemí y Ruth haciendo un plan para hacer que Booz note la situación. Ruth dejará de usar su ropa de luto y empezará a mostrar que está disponible para casarse. Así que Ruth va a buscar a Booz en la finca durante la noche. Y conforme ella se acerca, Booz se despierta y queda completamente sorprendido. Y Ruth comunica muy claro cuáles son sus intenciones. Le pide a Booz que redima a la familia de Noemí y se case con ella. Y Booz de nuevo queda asombrado por la lealtad de Ruth a Noemí y a su familia, y le dice a Ruth que ella es una mujer virtuosa. Es el mismo término que se utiliza para describir a la mujer en Proverbios 31. Así que Booz le dice a Ruth que espere hasta el día siguiente, y él redimirá tanto a Ruth como a Noemí legalmente delante de los ancianos de la ciudad. Así que el capítulo termina con Ruth regresando a Noemí, y ellas se maravillan juntas por todo lo que está sucediendo. En el capítulo 4 todo se resuelve. Resulta que en el último minuto, Booz descubre que hay un pariente que es más cercano a Noemí que él, y este hombre es elegible antes que él para redimir a la familia. Pero en el último segundo, este pariente se entera de que se tiene que casar con Ruth, la moabita, así que se rehúsa. Pero Booz, recuerda, él conoce el verdadero carácter de Ruth, así que adquiere la propiedad familiar de Noemí y se casa con Ruth. De manera que, justo como en el principio, Ruth fue leal a la familia de Noemí, ahora Booz es también leal a la familia de Noemí.
La historia concluye con un revés de todas las tragedias del capítulo 1. La muerte del esposo y los hijos es revertida, ya que Ruth se casa de nuevo y da a luz un hijo, trayendo gozo a Noemí. Y esta simetría entre el inicio y el final es todavía más asombrosa. Recuerda, la tragedia inicial fue seguida por un gran acto de lealtad por parte de Ruth. Y eso ahora coincide con el acto de lealtad de Boaz que lleva a la restauración de la familia. Y esta simetría resalta también el diseño de los capítulos internos. Cada uno de los capítulos inicia con Noemí y Ruth haciendo planes para el futuro. Y eso es seguido por una reunión providencial entre Ruth y Boaz. Y cada capítulo concluye con Noemí y Ruth regocijándose por lo que ha sucedido. ¿Recordaste un poco de todo lo que hemos estado hablando del libro de Ruth? Yo sé que sí, a través de esta línea del tiempo que nos amplía y nos narra de qué se trata el libro de Ruth. Pues vamos a quedarnos un poquito en el capítulo 2 y en el capítulo 3 en esta ocasión. Vamos a ver si logramos avanzar hasta el capítulo 4, pero no sé, por el tiempo aquí es corto. Así que vamos al capítulo 2. En el capítulo 2, en el versículo 1, se nos pone el contexto. Así como en el capítulo 1 y verso 1, la Biblia en este libro específicamente pone el contexto de qué estaba pasando. En el capítulo 1 versículo 1 dice que había hambre en esa ciudad de Belén. Pero en el capítulo 2 y el verso 1, leámoslo para que podamos encontrar cuál es el contexto de lo que estaba pasando. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boaz. Así que aquí podemos hacer como un contraste entre estos versículos 1, del capítulo 1 y el capítulo 2, porque en el capítulo 1 vemos miseria, pero en el capítulo 2, desde el primer versículo, empieza a poner un contexto de un cambio totalmente. Aquí ya no vemos miseria, aquí vemos la respuesta, aquí vemos que sí había una solución para la situación que Noemí y Ruth estaban viviendo. Si tú te acuerdas, hemos hablado un poquito del contexto histórico de cómo eran las tradiciones en el pueblo de Israel en estos tiempos. Y muchas de esas tradiciones todavía se conservan en esos lugares del Medio Oriente. Y uno de ellos es que la mujer por sí misma no podía ir a trabajar, no podía desenvolverse y necesitaba un esposo o un hijo que las sostuviera, que las mantuviera. Y eso, pues, cuando lo traemos a la historia bíblica, para nosotros no debemos de tomarlo como machismo o feminismo, como estuvimos mencionando anteriormente, sino que es un símbolo de cómo la humanidad, cómo nosotros necesitamos a Cristo y no podemos vivir por nosotros mismos. Acuérdense que también hemos hablado que Ruth nos representa a nosotros, porque Ruth era moabita y nosotros somos gentiles también, somos extranjeros, y como dice Romanos, nacemos alejados de la gloria de Dios, así que somos extranjeros como era Ruth moabita, y vos representa a Cristo. Entonces aquí en este versículo 1 está diciendo, hay solución para la humanidad, hay solución para Ruth y Noemí, pero ya trayéndolo para nosotros, hay solución, porque dice, hay un pariente redentor y hay un pariente que es rico, que es abundante. Ellas estaban viviendo en miseria. Ellas Noemí y su familia, por la miseria que había en Belén, habían partido para los campos de Moab, pero eso no había dado resultado. Y a veces eso podemos compararlo con las soluciones que nosotros buscamos, ¿verdad? Sin la sabiduría de Dios, no traen verdaderas soluciones. Entonces, Noemí había regresado con más miseria de la que se había ido, porque hasta les pide que la llamen amarga, les pide que a sus amigas les pide que la llamen Mara, porque está en peor condición de como ella había dejado Belén con su familia, pero ahora está con Noemí. Entonces vemos que en este escenario
en el versículo 1, en el capítulo 2, ellos están como viendo una solución. La Biblia está poniendo como la solución, y es lo mismo para nosotros. Sí hay solución para nuestra condición humana. Si somos pecadores, si estamos perdidos sin Dios, si estamos hundidos en nuestros delitos y pecados, hay solución. Sí existe un pariente redentor, y es un pariente redentor que es rico, que es abundante. Aquí pues claro que se está tratando de bienes materiales, pero para nosotros, cuando hablamos de nuestro Mesías, está hablando, como dice Efesios, que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, porque nuestro pariente redentor es rico. Y yo te invito nuevamente a que estudies, y con tu grupo de discipulado estudies todo el libro de Ruth, lo leas de corrido y puedas ir estudiando. Quizás yo solo voy a tocar aquí algunos versículos claves, pero tú puedes encontrar más tesoros a través de tu estudio personal de la palabra. Y entonces, al poner este escenario, en el capítulo 4 y en el versículo 6, encontramos como algo que todo iba bien. Esta es la solución, este es el pariente redentor. Pero vos en el capítulo anterior dice, vamos a detenernos un poco, porque existe un pariente que es más cercano y que él tiene el derecho primero de redimir. Cuando nosotros hablamos de redimir aquí en este libro de Ruth, redimir quiere decir comprar, pero también aquí se está refiriendo al matrimonio. Lo que ellas lo que vos o ellas necesitaban, según esta tradición, es que un pariente, un varón, las comprara para que las llevara a vivir a su casa y les diera sus cosas y las sacara de esa miseria y les diera esa vida abundante. Entonces vos dice, yo soy pariente redentor, pero hay uno que es antes. Pero fíjate lo que dice este otro pariente que es más cercano. Dice en el capítulo 4 y en el versículo 6 de nuestro texto, dice que este pariente redentor respondió, el pariente más cercano respondió, no puedo redimir para mí. Cuando vos le explicó delante de tú lo puedes leer, cuando vos le explicó a este otro pariente delante de los ancianos para ver si se llevaba este proceso legal, porque todo era como algo bien formal. Este otro pariente dice en el verso 6, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad, redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Muchas personas, y yo creo que podemos comparar este otro pariente, y muchos estudiosos así lo hacen, comparan este pariente con la ley o la moralidad. A veces nosotros creemos que a través de la ley podemos salir de nuestra miseria de condición de pecado, o a través de la religión, a través de cumplir cosas, o a través de ser moral. Al decir ser moral, a lo que estoy refiriéndome es a tratar de ser bueno, pero sin el poder del Espíritu Santo, sin el nacimiento de nuevo. Entonces es como que hay personas que son buenas, que no le hacen mal a nadie, pero no han nacido de nuevo. Entonces a veces podemos creer que quien nos puede redimir o sacar de nuestra condición de pecado son las buenas obras. Yo te invito a que estudies el libro de Gálatas. La epístola de Gálatas es una exposición del apóstol Pablo de cómo la ley y la gracia de Dios a través de Jesús es un contraste, y cómo la ley en realidad no nos puede salvar, las obras no nos pueden salvar. Tú y yo no podemos ser salvas, ni nadie, ni nuestros hijos, ni nadie en este mundo, porque se porte bien. Tú y yo no podemos alcanzar salvación y redención,
por nosotros mismos, por nuestros propios medios. Así como Ruth y Noemí no podían salir de su condición por sí mismas, necesitaban un pariente redentor. Pero entonces se aparece la ley, ¿verdad? Se aparece el otro pariente. Pero qué tremendo es cuando dice, sí, aquí estoy como pariente, puedo redimir, pero no me conviene. Así se porta la ley con nosotros, ¿verdad? Así a veces son nuestras obras. Creemos que con nuestras obras vamos a salir bien, o podemos justificar lo que hay en nuestro corazón, lo que hay a veces en nuestra cabeza. Pero no hay nada que pueda borrar los pecados, que pueda realmente justificarnos y que pueda realmente sacarnos de la miseria en que el pecado nos lleva a vivir. Solamente Jesús. Y eso es lo que vemos a través del libro de Ruth. Y por eso es que es un libro tan hermoso para nosotros ahora que vimos después del sacrificio de Jesús. Imagínate para todos los que leyeron el Antiguo Testamento antes que viniera Jesús. Ellos tenían esta historia como una historia de amor, como una historia de cómo Dios acepta a una gentil. Pero nosotros ahora que tenemos el panorama completo, podemos entender que Booz y Ruth se trata de tu Cristo, de nuestro Mesías y de nosotros. Porque cuando el pariente más cercano dice no puedo, así como en el capítulo 4 y versículo 6, si la ley o las obras, la religión a nosotros nos deja como ese sentido de que sí nos esforzamos, pero nunca va a ser suficiente. Tú puedes buscar en Gálatas capítulo 2, versículo 16 y en Gálatas 3:11. Son dos versos donde se nos dice tan claro que las obras de la ley no pueden salvarnos, que la religión no puede salvarnos, que nuestros sacrificios no pueden salvarnos. Por eso es que a veces cuando nosotros les estamos enseñando a nuestros hijos a que se porten bien, hay que tener mucho cuidado, o a nuestro alrededor nosotros juzgamos quizás a las personas por cómo se portan, cómo se desenvuelven, y uno tiende como a decir, es que el que se porta bien le va bien, y el que se porta mal Dios lo castiga. Y cuando hablamos en los términos de salvación y de redención, eso no funciona. Tengamos mucho cuidado cuando estamos con nuestros hijos y les decimos, si te portas mal, Dios te va a castigar, si te portas bien, Dios te va a bendecir. Sí es cierto que hay consecuencias, pero cuidado cuando hablemos de la salvación, porque la salvación no es por obras. Entonces, vamos a seguir con nuestro estudio y vamos a pasar, como ya este pariente redentor dice, no puedo. Y entonces a Ruth y a Noemí solo las deja a Booz como pariente redentor. Regresemos al capítulo 3. Y entonces desde los primeros versículos, léelo tú cuando tengas tiempo. Desde los primeros versículos, lo que Noemí le dice a Ruth es, hija, prepárate, te vas a vestir, te vas a arreglar, te vas a poner bonita, y te vas a irle a pedir matrimonio a Booz. Sí, así no lo dice el libro de Ruth, pero eso es lo que quiere decir según las tradiciones de esos días. Lo que Noemí estaba preparando a Ruth es a que Ruth fuera y le pidiera matrimonio a Booz. Pero no pienses que es de una forma, porque te acuerdas que hablamos en el programa anterior que esta es una historia de amor, pero no es una historia de amor natural entre un hombre y una mujer terrenales, sino que es la historia de amor entre Cristo y su iglesia. Entonces no es que Noemí estaba preparando a Ruth para que le fuera a pedir matrimonio, se le insinuara o se le lo amontonara, vamos a decir así, o se le declarara descaradamente o indecentemente,
sino que según las tradiciones, ella fue, y como tú lo vas a ver en los versículos, por ejemplo, en los versículos cuando Ruth la está preparando, ella le dice obedientemente, le dice, haré todo lo que tú me digas. Y aquí vemos, quizá podemos tomar también una característica del carácter de Ruth, como ella estaba dispuesta, y como vos le reconoce también más adelante, ella no fue y buscó un esposo de joven o que le conviniera a ella, sino que fue obediente. Y entonces miren el versículo 9, capítulo 3 y versículo 9, ya cuando está, bueno, si quieres leemos desde el verso 8, y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre, o sea, vos, y se volvió, se dio vuelta, ¿verdad? Cuando está dormido se da vuelta. Y aquí que una mujer estaba acostada a sus pies, dice el versículo 9. Entonces él le dijo, ¿quién eres? Y mire cómo ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y quizás nosotros con los años, o en estos tiempos, mejor dicho, hemos espiritualizado más estas palabras. Pero lo que en realidad Ruth le está diciendo es, cásate conmigo, pero de una forma, según las tradiciones, de una forma correcta. Lo que ella está exponiendo es su necesidad de ser redimida, su necesidad de ser comprada. Redención significa comprar. Entonces, a través de estos versículos, cuando vos se da cuenta que hay una mujer a sus pies, él está durmiendo, ya se ha metido a su cuarto a escondidas. Y cuando vos se da cuenta, ella le dice, soy tu sierva. Eso es lo primero que le dice, como mostrando humildad, como mostrando, y yo hasta puedo imaginarme la siesta con su rostro viendo para abajo. Y dice, ella dice, extiende el borde de tu capa sobre mí. Y es como que nosotros vengamos a Cristo y le digamos nuestra necesidad de ser redimidas por Él, de ser salvadas por Él. Cada vez que tú vienes a Jesús y expresas la necesidad de tu corazón, puede ser tu necesidad emocional, tu necesidad material, pero sobre todo tu necesidad espiritual. Es como que estuvieras en este momentito cuando Ruth le está diciendo a vos, te necesito, cúbreme. Cuando ella le está diciendo, extiende el borde de tu capa sobre mí, es como que le estuviera diciendo, cómprame, yo estoy en tal miseria que necesito que tú me lleves a tu casa, que tú me compres, me hagas tu esposa y me lleves a tu casa. Es como que nosotros le estemos diciendo a Jesús, te necesito, Señor, te necesito y sin ti no puedo. Y no es eso lindo lo que el Señor nos ha prometido. Cuando Él dijo también, bueno, ya tocamos el versículo, ya mencionamos el versículo de Efesios, en donde dice, en el primer capítulo, tú puedes irlo a leer, donde dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Pero también cuando Jesús dijo que Él tiene muchas moradas y que Él no solo nos bendice abundantemente, cosas espirituales, con dones espirituales, con una vida de libertad, sino que nos promete una eternidad. Y una eternidad en donde las calles van a ser de oro. Y una eternidad que yo creo que lo que la palabra nos muestra solamente podemos imaginarnos, como dice ese canto, puedo imaginarme, nada más. Pero es como estos versículos, es como cuando cada una de nosotras podemos venir y postradas con necesidad, reconociendo nuestra necesidad y nuestra miseria, y podemos decir, solo tú puedes salvarme. Esos son este versículo 9. Mira el versículo 11, cómo le responde vos. Le dice, ahora pues, no temas, hija mía. Y eso es lo que Él nos responde, ¿no es cierto?
Él nos dice, no temas, no temas. Hija mía, es esa relación de amor en donde nosotros expresamos nuestra necesidad a nuestro Dios, a nuestro Salvador, a mi Jesús. Y Él responde con amor y dice, no temas. Y el versículo 13 dice, pasa aquí la noche, le dice Booz, y cuando sea de día, si Él te redimiere, hablando del otro pariente, bien, redímate. Mas si Él no te quisiere redimir, mira estas palabras. Y aquí es donde Booz es un símbolo de Jesús. Dice, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Es como que le trajo paz al corazón de Ruth. Booz le está diciendo en estos versos, no temas, hija. Hay alguien que pudiera hacerlo antes. Y en Gálatas y en Romanos también vemos cómo en los primeros capítulos, cómo Dios determinó que la ley fuera nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Pero Booz le dice, yo lo voy a arreglar. Si el otro pariente no puede, y definitivamente la ley no puede, las obras, la religión no puede, Dios nos dice, yo sí puedo. Yo soy el pariente redentor y no temas, descansa, tranquila. ¿No es eso lo que Dios nos dice? Trae paz. Él nos llena de paz, nos da libertad, nos da una nueva vida. Y aquí es como vemos la historia de redención a través de este precioso libro de Ruth. Yo te invito ahorita a que oremos juntas y que tú ahí en tu corazón, y no solo este momento, sino en cualquier momento, tú puedas expresarle al Señor tu necesidad, así como vino Ruth y le dijo, cúbreme, cásate conmigo, redímeme. Tú puedes hacer lo mismo con tu Señor y decirle, Señor, te necesito en esto, te necesito en lo otro. Y es lindo porque un día le necesitamos en una cosa y el otro día en otra, o en la tarde le necesitamos en otra. Y Él siempre nos dice como la respuesta de Booz, no temas, yo lo hago, yo te redimo, yo me encargo. Y es cuando podemos rendirnos de verdad a Dios. Así que oremos, descansa en Dios, descansa en Jesús, porque no ha hecho falta pariente redentor, porque Él vino a esa cruz y sí quiso pagar por nosotros lo que el otro pariente no quiso hacer, lo que la ley no quiso hacer, lo que las obras no pueden hacer. Jesús, en su riqueza, en su grandeza, en su magnificencia, Él era el único que sí podía echarse nuestros pecados, ir a la cruz. Y en esa cruz, cuando dijo consumado es, nos estaba comprando, nos estaba cubriendo con su manto de sangre. Y entonces por eso nos puede decir ahora descansa,